Este comentarista dice así: el libro de Josué es más que un reportaje directo de los acontecimientos. Es una condensación y una estructuración de la historia del pueblo en este periodo. Habíamos estudiado varias cosas. Vimos la preparación que Dios hizo con el pueblo ya antes de entrar a la tierra prometida y todos los recaudos que tuvieron que tomar ellos. Y vamos a repasar del capítulo 4 algunas cositas hasta llegar al capítulo 6. Ellos habían levantado los monumentos, ¿se acuerdan? 2 montículos de piedra, 12 piedras específicamente. Uno fue en el medio del Jordán y el otro fue a la salida del Jordán. Y eso tenía un simbolismo para nosotros hoy día. Eso dice la palabra de Dios expresamente para qué Dios quería que se hagan eso. Hay cosas que ellos no entendían. Nosotros hoy podemos entender, pero ellos tenían que ser obedientes a lo que Dios le decía. Hay cosas que en nuestras vidas nosotros no podemos entender, pero es lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas, ser obedientes a Dios. Quizás más adelante tengamos más entendimiento en algunas cosas, pero lo más probable es que nunca lleguemos a comprender todo el plan de Dios. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Josué 4:6 en adelante. Versículo 7, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel, ¿para cuándo? Para siempre. Ellos tenían que celebrar esto hasta que se haga un pacto nuevo. Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Estos 2 montones de piedras son un cuadro de la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto de la resurrección. Las piedras que estaban ocultas en el Jordán, solamente Dios las veía. Sin embargo, luego, cuando salen del Jordán, levantan el mismo monumento fuera de ellos, que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El doctor J. Vernon McGee dice lo siguiente: los israelitas cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy la iglesia tiene 2 monumentos de la misma manera. El primero es el bautismo y también de la cena del Señor. Los judíos necesariamente tenían que cruzar el Jordán. Vimos que 2 tribus no pasaron completamente el Jordán, sino solamente los hombres de guerra. No nos olvidemos que Dios trazó toda esta ruta. Dios necesitaba hacerle pasar a ellos por toda esta ruta para que ellos aprendan a temerle a Dios y para que ellos crezcan en la fe. Tampoco nosotros podemos emprender la conquista de nuestro yo, del viejo hombre, sin seguir el plan trazado por Dios. Y la gran pregunta es, ¿estamos siguiendo los planos que están en la Biblia? ¿Nos adecuamos nuestras vidas a lo que dice el manual de vida? Si nosotros cargamos diésel en un auto naftero, ¿qué le va a pasar? ¿Va a funcionar? No. Bien, Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del occidente, o del Jordán, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado. ¿Y qué pasó por causa de eso? Desfalleció su corazón. Fíjense que acá dice que ellos oyeron que Jehová había hecho. Ellos no le temían a Josué, ellos no le temían al pueblo de Israel. Los inconversos le temían a Jehová de los ejércitos, porque vieron lo que él hacía. Así también las personas que no conocen a Cristo, cuando ven nuestro testimonio, ellos le dan gloria a Dios y le glorifican a Dios. Yo le conozco a esta persona como era antes y ahora sé lo que hace. Igual ellos no se arrepienten de sus pecados, pero glorifican a Dios por ello. ¿Verdad que sí? Y así también cuando nosotros somos de mal testimonio, ellos blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué clase de creyente sos? ¿Cómo te llamás creyente y actúas de esa forma? ¿Dónde está tu Dios? ¿O acaso vos no tenés que hacer lo que dice la Biblia? Estos reyes dice que su corazón desfalleció a causa de Jehová y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.
El que estaba haciendo acá la obra era Jehová y no los israelitas. Los israelitas solo hacían, era seguir a Dios, nada más. Seguían las instrucciones de Dios. En aquel tiempo, Josué 5:2, Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y esto es muy interesante porque evidentemente esos 40 años en el desierto paró la circuncisión. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué era la circuncisión para los judíos? La señal del pacto. 40 años de oprobio tuvieron los hijos de Israel a causa de sus padres, porque no creyeron a Jehová. Y ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Ahora, Dios manda a Josué, nuevamente, hacete cuchillos afilados y yo voy a volver a tener pacto con ellos. 5:4. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto. Ahora yo te pregunto a vos, ¿ya te rescató Dios de Egipto a vos? Egipto simboliza el mundo, casa de servidumbre, de dura servidumbre, el mundo. Dios te rescata por la sangre de su Hijo amado, Jesucristo. Si Dios tuvo este trato con estos varones de guerra que fueron quitados de Egipto, ¿por qué no va a tener el mismo trato con vos? ¿O ustedes piensan que Dios hace acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas. Si ellos no quedaron sin disciplina, me dice el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, tampoco nosotros vamos a escapar a eso. Por tanto, gocémonos en la bondad de Dios, pero también temamos. Porque así como Dios es bondadoso, misericordioso, también es Dios justo. Y Él es fuego consumidor. Y Él lo hace para que nosotros participemos de su santidad. Todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Efectivamente salieron de Egipto, fueron rescatados. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Ellos tenían el pacto ya. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Versículo 7. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Hoy Dios nos llama a nosotros que seamos circuncidados, pero en el corazón. Esa circuncisión no es hecha con mano, lo hace Dios en nuestros corazones. Cuando nosotros somos circuncidados realmente, tenemos una mente nueva, empezamos a pensar diferente, empezamos a obrar diferente. Tenemos un corazón de carne y no de piedra. Hoy nosotros podemos hacer la voluntad de Dios porque entramos en ese nuevo pacto. Y nuestro corazón es sensible, nuestra mente, a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos ovejas, Él es nuestro pastor. Nosotros oímos su voz y seguimos la voz del pastor. Números 14:33 dice lo siguiente. Atiendan lo que fue el juicio. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Atiendan bien, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día. ¿Y qué dice Dios? Conoceréis mi castigo. Hermanos, hay veces que en medio de la congregación Dios disciplina a la gente y toda la congregación es trastornada. Y se dan cuenta y saben que es Dios quien hizo eso. Y es terrible cuando Dios disciplina, cuando una persona no quiere sujetar su vida a la voluntad de Dios. Y lloramos todos y gemimos todos. Lo que sí, conoceréis mi castigo, dice la palabra de Dios. No sea que nosotros conozcamos el castigo de Jehová en nuestras propias vidas. Les puedo asegurar que no va a dar gusto. No va a dar gusto. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Cuál fue la causa de su pecado? No tuvieron fe. Solo Josué y Caleb tuvieron fe y animaron a sus hermanos a ir a hacer la voluntad de Dios. Los demás desalentaron a sus hermanos para no hacer la voluntad de Dios.
Qué terrible que es delante de Dios eso. ¿Cómo estamos nosotros? El mandamiento de Hebreos, no dejando de congregarse para estimularse al amor y a las buenas obras, no es un mandamiento chiquitito. Miren este ejemplo. Terrible es. Y menospreciamos la congregación y menospreciamos muchas cosas y no queremos entender. Va a llegar el día que no va a haber solución para el castigo. Y no va a ser un ser humano el que actúe, va a ser Dios el que actúe. Conociendo el temor de Dios, yo les persuado a que se arrepientan si es en esa área su pecado. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, dice Josué 5:8, se quedaron en el mismo lugar del campamento hasta que sanaron. Cualquiera diría, no, ¿qué es esta estrategia si ellos tienen que guerrear? ¿Y si salen de Jericó? ¿Y si vienen los otros reyes de los cananeos a pelear contra nosotros? Van a estar todos los hombres de guerra con fiebre. No van a poder hacer nada. Sin embargo, Dios da la orden, parece ilógica, pero Dios dio la orden. Y Josué se sujetó y todos ellos se sujetaron. Y todos se circuncidaron. También vimos que el pueblo fue santificado, Josué fue confirmado en el ministerio, el Señor fue glorificado y confirma su presencia entre los israelitas, los monumentos del cruce que estuvimos viendo, la señal del pacto es restaurada, la circuncisión que acabamos de ver, y hay una cosa que no tenemos que pasar por alto. Dios le dio nuevo alimento al cruzar el Jordán, el fruto de la tierra. El maná era el alimento para la nación cuando era peregrinos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 13. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte que Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Gracias, David. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo yo me olvido de Dios? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo puede ser que yo hoy me olvide de Dios? Dios me quitó de Egipto, de casa de servidumbre. Satanás era mi amo. Yo estaba cautivo a la voluntad de él y vivía en mis delitos y pecados. Estaba cansado y trabajado. Estaba muerto. Estaba mal. No tenía paz. Dios me quita de eso. ¿Cómo yo hoy me olvido de Jehová? ¿Cómo hoy puedo aplicar esto a mi vida? Literalmente podemos resumir lo que dijo el tío Miguel. No haciendo su voluntad, menospreciando la palabra de Dios. Pero vamos a irnos a Deuteronomio capítulo 8, ahí al lado nada más. Capítulo 8 son, ¿verdad o no? Vamos al versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y de la misma forma que ellos se quejaron del maná, nosotros nos quejamos de Dios, nos quejamos de nuestras circunstancias. Si es consecuencia de tu pecado es otra cosa, pero nos quejamos de las circunstancias que estamos pasando. Fíjense que estos hombres de guerra, estas familias que estaban entrando ahora a poseer la tierra, fueron afligidos por causa del pecado de sus padres, pero también ellos aprendieron el temor de Jehová. Se van a dar cuenta que toda esta generación fue obediente a Jehová. Solo algunos eran profanos, pero la mayoría de ellos, casi toda la nación era fiel a Jehová, porque temían a Jehová, porque conocieron el castigo de Jehová. Quizás nosotros no vamos a hacer muchas cosas para Dios, pero nuestros hijos pueden hacer 10 veces más que nosotros. Y ojalá que no sea porque nosotros seamos castigados por Dios. ¿Se entiende? Pero toda esta generación que está entrando ahora a la tierra prometida,
conoció el castigo de Dios y conoció la aflicción de Dios. Aquellos que dan más fruto en el ministerio y aquellos que rinden su vida a Dios generalmente son personas que sufrieron mucho. Seguimos. Las espigas que nos hablan de Cristo, ellos a partir de ahora iban a empezar a comer espigas, el fruto de la tierra. Nos hablan de la resurrección de Cristo, porque la semilla debe sepultarse antes de que pueda dar fruto. Vamos a estar abriendo Juan ahora, por favor. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra, o no cae en la tierra, y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Anteriormente comían el maná, a partir de ahora se le cambian las comidas. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. El maná simbolizaba el pan vivo que descendió del cielo para dar vida eterna a los que creen en su nombre. El orden de los hechos nos recuerda su muerte, sepultura y resurrección. Ellos guardaron la Pascua, ¿se acuerdan? Festejaron nuevamente también la Pascua, que nos habla de su muerte, y comieron del fruto de la tierra, que nos habla de su resurrección. Y esto eran cosas que ellos tenían que hacer constantemente. ¿Qué simbolizaba la Pascua? Dios nos rescató de Egipto, era para los judíos. Pero nosotros hoy sabemos que esa Pascua simbolizaba o tipificaba la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos la Santa Cena, nos recordamos de nuestro Cordero que quitó el pecado del mundo. Hoy nosotros festejamos eso y hoy vivimos en la gracia de su resurrección. Hoy disfrutamos de espigas nuevas en nuestras vidas, el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Hoy tenemos la bendición dada por Dios, no por trabajo nuestro, no por inteligencia nuestra, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué, y esta parte quisiera que se le quede grabada en la retina, estando Josué cerca de Jericó, estaban contemplando en el horizonte, más o menos a 1,5 kilómetros, divisaban esas murallas altas de Jericó, toda esa ciudad fortificada, y seguramente todo el ejército de Jericó allí arriba en las murallas. Los muros de Jericó tenían aproximadamente 2 metros de ancho y circuncidaban toda, o sea, hacía un círculo por toda la ciudad. Era una ciudad bien fortificada. Era un lugar que hasta el día de hoy sale agua de la misma fuente. Dice que ese manantial hasta el día de hoy sustenta a esa población. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué acá se pregunta algo. Yo nunca di orden que nadie tenga su espada desenvainada. Este era el ángel de Jehová. Ustedes se pueden dar cuenta que en toda la Biblia, cuando hay una aparición así, la gente teme. Y este Josué no. Valiente. Se va y le dice con toda tranquilidad: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y Josué, conteniendo toda esa adrenalina adentro, y le dice: soy de los nuestros, pero con las ganas de quitar ya y estando listo para la masacre, ¿verdad? Para una pelea mano a mano. Este general era muy valiente, no tenía miedo de nadie. Y le dice la persona: no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a mi siervo? Y era necesario que el que iba a comandar a Israel comprenda esta gran verdad. El que va delante de Israel y el que va a hacer toda la obra, soy yo, Jesucristo, y no vos, Josué. Así también nosotros, nuestra familia, tenemos que estar seguros, hermanos, que el que va delante es Jehová de los ejércitos. El príncipe del ejército de Jehová va delante nuestro. Por eso no tenemos que temer. Él va delante y las batallas son suyas y no nuestras, porque tenemos lucha contra principados. No tenemos lucha contra carne y sangre. No crean que a ustedes les va a cerrar su imaginación solamente. Hay huestes demoníacas detrás de cada uno de ustedes también. ¿O no lo enseña la Biblia? Que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. No jugar, no te va a hacer cosquillita, te va a jugar a matar. Él adoró. El que va delante es Jesús.
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y seguramente Alberto habló mucho de este tema y David también cuando habló de la circuncisión. Pero es necesario acordarnos lo que dice Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y se van a dar cuenta que lo mismo pasó con Moisés. Viendo Jehová que Moisés, ¿verdad?, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. Y acá, el que le dice a Josué que se quite el calzado de sus pies, ¿quién es? El ángel de Jehová. ¿Quién es? Dios. Y Jesucristo mismo, es una teofanía. Y esto también tiene una aplicación práctica para nosotros. Toda nuestra vida transcurre en la presencia de Dios. Si nosotros le recibimos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. Nosotros tenemos que tener esta actitud, quitar el calzado de nuestros pies, porque el lugar donde estoy santo es. Delante de Dios no hay groserías, delante de Dios no hay berrinches, delante de Dios no hay infidelidades, delante de Dios no hay obscenidades. A tu hermano, ¿es santo está en tus pies? Tendría que ser. Si Jehová está ahí, va a ser santo. Vas a vivir en temor de Dios. En lo que respecta a vos, te digo en forma individual. No vayas a pensar en tu papá, tu mamá, tu hermano, tu vecina, tu esposo o tu esposa. Pensá en vos. El lugar donde pisan tus pies es un lugar santo. Si no es un lugar santo, ¿sabes por qué es? Porque Cristo no está allí. Si tu negocio no es un lugar santo, es porque Cristo no puede estar en tu negocio. Si tus amistades no son santas, es porque Cristo no está en medio de tus amistades. O también tus amistades serían santas. Si Jehová está contigo, el lugar tiene que ser santo. ¿Qué significa santo? Consagrado para Dios. Es temer a su santidad. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Yo sé que mi vida transcurre delante de Dios. No lo voy a hacer. Antes de empezar la misión de conquista, a Josué le quedó bien claro que quien está al frente de él, de Israel y de los ángeles, es Jesucristo y no Josué. Y vamos a estar leyendo nuevamente. Fíjense cómo la palabra de Dios lo aplica directamente a ellos. Éxodo capítulo 7, versículo 4 dice así: y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y ahora vamos a irnos a Salmos capítulo 148, versículo 2. Abran sus Biblias, por favor. Salmos capítulo 148, versículo 2. Alabadle vosotros sus ángeles, todos sus ejércitos. El que está con nosotros, no solamente al frente de batalla, el que está al lado nuestro, es Jesucristo mismo. Él nos prometió: no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Y lo mismo es para nosotros. Solo esfuérzate y sé muy valiente para obedecer lo que dice mi palabra. El general de ejército te ordena. Lo que está escrito en la Biblia no es un consejo nada más. No es darte un tic de sugerencias. Que si querés aplicar, aplica, y si no, no. Es una orden directa del general de ejército, del dueño de todo el universo, a quien vos desafías cuando pecás, cuando no querés obedecer su palabra. No te estar en delante de Dios. No le desafíes al Todopoderoso. Aunque no crean, nosotros somos así. Nosotros tenemos que vivir postrados sobre nuestros rostros en adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y no es de labios para afuera, es obediencia a su palabra. Sencillo, es tan sencillo. Cualquiera puede entender eso. Cualquier persona sobre la tierra puede entender. Tenés que ser obediente. Pero no cualquiera lo puede hacer, sino solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo.